Esto. Profe, ¿te puedo hacer una consulta de la fórmula? ¿Sí? Sí, no sé. No sé si se escuchó. Sí. Que en la primera filmina parecía como que el tensor de tensiones, el término de lambda estaba negativo. Y acá está positivo. No sé si es por algo. O sea, en la primera filmina, cuando presentaban las ecuaciones de sólidos elásticos, decía que era menos lambda. Hay menos lambda por la traza, por... Sí, no hay problema. Sí. ¿Es positivo? Sí, es positivo. Ok. ¿Y ese delta en realidad, qué es lo que representa? Porque después en la otra fórmula se reemplaza por la identidad. Es lo mismo. El delta de ¿Es lo Kronecker es mismo? la identidad. ¿Sí? Listo, listo. Es Sí, lo está mismo, bien. perdón. Acá tendría que haber puesto lo mismo. ¿Sí? Esta identidad es lo mismo que el delta de Kronecker. Recuerden que es igual a, vale 1 cuando I es igual a J, Sí, 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 es 0 cuando son distintos. ¿Sí? Ese es es el verdad. principio. Gracias. Bueno, no sé si quedó claro esto, pero yo les recomiendo replantearlo. De ahí sale el tema de la distorsión. Por ahí no fue bien claro, no fuimos bien claros en marcar que la distorsión es de todo el plano y hay dos contribuciones, ¿sí? De un lado, de un plano y del otro, o sea, las tensiones de corte que tengo en un plano y la recíproca. ¿Sí? Si bien habían visto que cuando analizan los gradientes hay un término antisimétrico que define las rotaciones y demás, ¿sí? Acá trabajamos solamente con el simétrico para calcular las distorsiones del cubito. Por eso es que sigma o epsilon 1,2 es igual a epsilon 2,1. Bueno, acá les puse, esto es lo que no está todavía, yo voy a actualizar el PDF, solamente para que tengan las fórmulas en una placa, de las constantes. ¿Sí? Ustedes vieron también que la constante de Poisson, que relaciona deformaciones, eso lo vamos a ver en un ensayo uniaxial, puede variar entre 0 y 0,5. En 0,5 ustedes pueden calcular que corresponde al caso donde no hay cambio de volumen. Si tenemos 0, quiere decir que cualquier deformación, alargamiento en un sentido no genera cambios de dimensiones en los otros perpendiculares. Eso casi es una cosa, una rareza. Por ejemplo, estos valores andan en 0,3 para una 0, para que tengan una idea, si no tienen los datos. No tengo a mano una tabla ahora, pero son valores para que tengan una idea por dónde andan. ¿Sí? El E para un acero anda en 200, 205.000 megapascales, mientras que para un aluminio baja a un tercio, 70.000. Quiere decir que, como vamos a ver, vamos a ver algunos conceptos de rigidez. Si bien ya he introducido algo, vamos a repasar. Esta es una ecuación que aparece mucho porque relaciona las dos que se miden, que son E y Nu, y permiten calcular G o cualquiera de los otros. ¿Sí? Acá aparecen otras constantes que se pueden definir o otras relaciones que se pueden trabajar partiendo de las ecuaciones, por ejemplo, de esta, tomando, por ejemplo, la tasa del tensor de tensiones, calculando sigma 1,1, sigma 2,2 más sigma 3,3. Ustedes pueden operar y pueden simplificar y obtener esta relación que creo que en la práctica está esto, como consulta o pregunta, que muestra que el tema de la componente hidrostática, ¿sí? Que está relacionado con la traza del tensor de tensiones, está asociado a la traza del tensor de deformaciones, que es el que define el cambio volumétrico, ¿sí? A través de una constante que tiene esta forma. ¿Sí? A su vez, comparando, ustedes pueden definir el tema de la componente desviadora, claramente lo vimos con las distorsiones,
claramente está muy asociado con el módulo de corte y obviamente relacionan las tensiones de corte con las distorsiones o las deformaciones. Es decir, las deformaciones por 2 nos dan las distorsiones. Recuerden que para un estado tensional ustedes pueden calcular las máximas tensiones de corte posibles en un plano que pase por ese punto, dado el estado tensional, y por lo tanto pueden definir la máxima distorsión asociado a un plano en ese punto. La máxima distorsión posible. Trabajando con esta expresión, fíjense que la traza dividido 3 era la presión hidrostática, ¿sí? Puede ser negativa en un fluido, pero ahora estamos trabajando con sólido elástico, puede ser positivo o negativo, en un fluido no, siempre negativo, pero en un sólido puede ser positivo. ¿Sí? Si operamos acá, ponemos 3P en lugar de sigma acá y reemplazamos, sabemos que la traza del tensor de deformaciones no define el cambio volumétrico, delta V sobre B, porcentual obviamente, y operando un poquito, fíjense, pasando el 3 para acá, podemos definir a todas estas constantes, 2G más 3 lambda dividido 3, como una constante K, relacionando el cambio de volumen y la presión hidrostática que lo genera, ¿sí? O la componente hidrostática que lo genera. Y recuerden que el estado tensional puede tener una desviadora también, pero el cambio de volumen va a estar solo dado por la componente hidrostática, ¿sí? A través de esta ecuación. Podemos trabajar, en lugar de usar lambda y demás, con las equivalencias, podemos definir esta constante volumétrica con el módulo de Young, el módulo de elasticidad lineal, longitudinal, y el módulo de Poisson, ¿sí? Fíjese que todas estas constantes, tanto en este caso G, lo que ustedes definen, vamos a ver si escribo acá algo. Uf, está fallando esto. ¿Sí? Tengo que sigma 1, 2 es igual a G por gamma 1, 2. ¿Sí? Esto hace las veces G de, analiza el tema de la rigidez, ¿sí? Transversal. Esto me dice qué tanto se va a distorsionar un componente cuando le aplico una determinada tensión de corte, ¿sí? Obviamente cuando mayor es el G, ¿sí? Menor va a ser la distorsión para una determinada tensión. O al revés, puedo decir, para una dada distorsión, mayor es la tensión de corte que tengo que aplicar para generarlo, ¿sí? Entonces uno puede comparar distintos materiales con ese sentido de rigidez. Lo mismo para E, vamos a ver bien ahora cómo está definido, que se utiliza mucho. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a repasar, inclusive vamos a deducir después la ley de Hooke en términos ingenieriles, pero vamos a repasar algunos conceptos partiendo del ensayo uniaxial y de dónde salen algunos conceptos. Bueno, recuerden que habían visto, lo vamos a ver igual después con un video, pero recordarles que cuando se realiza un ensayo uniaxial, se toma una probeta que en realidad sigue, ¿sí? Para allá y se agrega para acá, ¿sí? Donde se aplica
las mordazas para agarrar, por ejemplo, se la agarra de acá y se la agarra de acá para tirar, ¿sí? Para tirar para allá y para tirar para acá. De alguna forma yo tengo que agarrar la probeta con mi máquina para ejercer un esfuerzo longitudinal, ¿sí? En realidad acá estoy mostrando solamente la parte efectiva que voy a analizar, donde puedo suponer determinadas hipótesis. A ver si había algún comentario. Con esto se puede hacer todo, sé que viene, pero con esto se puede hacer todo. De hecho, ya con la clase anterior ustedes pueden hacer todo. Elasticidad lineal, ahora no le voy a agregar nada nuevo, solamente afianzar conceptos, pero con lo que vio con el final de la clase de Gonzalo ya pueden hacer todas las prácticas. La elasticidad lineal es el último tema que vemos en este módulo, así que lo de hoy solamente afianza lo que vieron el martes. Ya estamos repasando y fijando conceptos. Hasta ahora no di nada nuevo. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es cómo, usando un ensayo, deducimos la ley de Hooke, pero la ley de Hooke ya está introducida. ¿Sí? Esto por ahí nos permite afianzar algunos conceptos. No me acuerdo ahora los números, después déjenme, cuando terminemos me fijo, ya me perdí con los números de guía, pero todo lo que entra en este parcial, creo que las guías del módulo siguiente todavía no están subidas. ¿Sí? Hasta elasticidad lineal, inclusive. Tenían tensiones, cinemática de medio continuo, dinámica, fluidos y elasticidad lineal. Son los temas que vimos en este módulo. ¿Sí? Bueno, como les decía, vamos a tomar la zona efectiva de un ensayo de tracción y vamos a suponer que tenemos una barra acá y ya por las tensiones se han distribuido uniformemente a lo largo de la sección. No tenemos la singularidad de aplicación de la carga, tampoco donde aplicamos, tenemos fuerza de contacto, un montón de cosas, donde agarramos la probeta, ahí hay singularidades que no podemos modelar utilizando ecuaciones sencillas. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con una zona efectiva que vamos a analizar, donde podemos considerar, ya por el principio de San Benán, que estamos lejos de la singularidad, o de concentrador, de lo que sea, que en esta zona ya podemos tomar la hipótesis de que la fuerza se distribuye uniformemente a lo largo de toda la sección, que en este caso vamos a considerar cilíndrica, de tal manera que podemos aplicar esta expresión que está acá, que tiene intrínsecamente aplicado esa hipótesis. ¿Sí? Esto que nos dice, ¿sí? Que la fuerza es uniformemente distribuida a lo largo de todo el área que tengo. ¿Sí? Sí, está el área, perdón. Si esto es todo el área, está fallando, perdón. ¿Sí? Lo que me está diciendo, esto que estoy haciendo acá, es que yo supongo, para el cálculo de la tensión en un elemento cualquiera, ahora lo vamos a ver, yo puedo suponer que la fuerza, que es algo macroscópico, se distribuye uniformemente en toda el área que tiene una dimensión determinada, de tal manera que localmente en un diferencial de área, ¿sí? Tengo aplicada esta tensión. Si tomamos este cubito elemental en un punto ahí, cualquiera, que esté, puede estar acá, ¿sí? Puntito, tomo un diferencial de volumen, ¿sí? Y lo puedo traer acá y determinar qué tensión tengo en ese cubito. Que si tomo acá sería una tensión ahí y la complementaria para el otro lado. Y esto sería
sigma X en el plano X, como estoy definiendo, ¿sí? Así como estoy orientando el cubito, según con estos planos normales al eje X y al eje Y, y el plano de la placa es el Z, entonces esta tensión estaría aplicada en el plano X en la dirección X. ¿Sí? Entonces, si pasamos acá, tenemos esta tensión y esta tensión. En este caso, esto es sigma XX. ¿Sí? Este es un diferencial de volumen, pero con esta hipótesis yo estoy suponiendo que cualquier punto que está en esta sección, cualquiera, yo podría haber tomado otro cualquiera, uno que está acá, por ejemplo, o uno que está justo en la superficie, ¿sí? Tiene la misma tensión, porque supongo que las tensiones se distribuyen uniformemente sobre toda la sección. Es el único caso donde vamos a poder hacer esto, que es en solicitación uniaxial. Lo vamos a volver a ver la primera clase en el último módulo. Después vamos a ir viendo qué distribución de tensiones generan distintos esfuerzos, de corte, flexión, torsión y demás, para así después aplicar superposición, que se puede hacer porque estamos en régimen elástico, porque las tensiones y las deformaciones están relacionadas linealmente, ¿sí? Podemos aplicar superposición y de esa manera podemos obtener los estados tensionales. Después, aplicando la ley de Hooke, tenemos los estados de deformación, ¿sí? Para este estado tensional, yo puedo aplicar la ley de Hooke y sacar las deformaciones, el estado de deformación, y luego integrando a lo largo de todo el componente, punto a punto, voy a poder definir qué alargamientos tiene el delta L total, ¿sí? Cuánto varía el diámetro y así sucesivamente, ¿sí? Esto es importante para que entiendan la diferencia entre geometría del componente, solicitaciones macroscópicas y estados tensionales en un diferencial de volumen, ¿sí? En muchos libros, en muchas cosas que pueden encontrar, se introduce directamente las tensiones de un ensayo axial como sigma igual a F por A, sin indicar en qué plano actúa, sin indicar que es una componente de tensión, y que claramente cuando analizo el estado tensional yo tengo que analizar todas las demás tensiones, por más que sean cero, ¿sí? Esto lo vamos a volver a plantear para ver el estado tensional en un punto de un ensayo uniaxial, en una probeta como esta. Lo vamos a ver al final, ¿sí? Por ahora solamente quería comentar el tema del significado de esta expresión, las hipótesis involucradas, y recordar que estamos analizando, cuando hablamos de tensiones, de componentes de tensión aplicados a un diferencial de volumen, ¿sí? Fx no es lo mismo que sigma x, ¿sí? Y hay una relación que es el área e hipótesis asociadas, ¿sí? ¿Algún comentario sobre esto? Bien, vamos al ensayo, vamos a volver con eso, ¿sí? Ahora vayamos al ensayo para definir ingenierilmente lo que estamos viendo, ¿sí? Si tomamos este componente, suponemos que esta hipótesis es válida a lo largo de todo el componente, o sea, esta fx en cualquier sección ubicada a una distancia x de un extremo, se cumple esto, ¿sí? Si yo aplico una determinada f, las deformaciones generadas por estos estados tensionales en cada uno de estos cubitos van a generar alargamientos en esa dirección, ¿sí? ¿Por qué yo puedo calcular la deformación que voy a obtener con esta expresión? En realidad, esto es consecuencia de la misma hipótesis de suponer que las tensiones se generan con esta distribución, y suponiendo que la sección es constante, ¿sí? Y que las tensiones entonces son constantes a lo largo de todo el componente, a lo largo de X, y tengo
en todos los cubitos en la misma deformación. Entonces, integrando a lo largo de todo el componente, me queda, ¿sí?, esta expresión. Yo puedo estimar la deformación como el cociente entre el alargamiento y la longitud inicial. Esto sería L0 del componente. Fíjense que en realidad, a medida que yo aumento fx desde 0 a un determinado valor, ¿sí?, yo voy obteniendo distintas deformaciones, y si estas delta L supera un determinado valor, este L0 no es el adecuado, pero ingenierilmente es lo que se hace cuando se hace un ensayo de tracción y tomar como referencia una deformación calculada por el alargamiento total que se genera para un determinado fx dividido la longitud efectiva inicial de referencia. ¿Sí? Son definiciones ingenieriles. Si uno hace esto, ¿sí?, puede graficar a lo largo del ensayo, arrancando un f igual a 0 y terminando con un f determinado, y se puede obtener gráficos de este tipo. En general yo puedo graficar fx en función de delta L, o si divido fx por el área inicial de referencia y divido delta L por el L inicial de referencia, puedo obtener el mismo gráfico, pero esto es un cambio de escala, ¿sí?, con A0 y L0, que son constantes a un cambio de escala, y ahora graficar sigma xx en función de epsilon xx. ¿Sí? Si estoy analizando un material o estoy ensayando hasta la carga máxima, F máximo, estoy en el régimen elástico experimentado por el sólido, ¿sí?, voy a tener una relación lineal. Y la relación entre sigma xx y epsilon xx va a estar dado por el módulo de elasticidad E. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener esta expresión. Y fíjense que es la ley de Hooke para un caso uniaxial. No confundan, porque es muy común después, esto no lo tienen en cuenta todo lo que hemos hablado hasta ahora, y utilizan esta expresión para calcular cualquier tensión en cualquier estado tensional. Esto solo se cumple en un ensayo uniaxial. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo generalizamos para un estado tensional cualquiera. Esto es lo que se mide experimentalmente. O sea, ¿para qué se hace un ensayo uniaxial en laboratorio? Según estándares que definen cómo hacerlo, a qué velocidad, con qué criterio, cómo medir las cargas, cómo medir los desplazamientos y demás, para asegurarse una medición adecuada, ¿sí?, son los parámetros que se miden experimentalmente. ¿Sí? El módulo de Young, el módulo elástico, se mide realizando este tipo de ensayos. ¿Sí? Uno conoce la geometría del componente, conoce L0 efectivo, lo mide, vamos a ver cómo. ¿Sí? Mide un delta L a medida que aumenta f de x, y por lo tanto obtiene, si el comportamiento es lineal elástico, ¿sí?, obtenemos esta respuesta, donde podemos medir el módulo de Young, el módulo elástico. Por otro lado, a medida que vamos solicitando el componente y se va alargando, por Poisson, por efecto Poisson, el diámetro empieza a disminuir. ¿Sí? Fíjense que si el diámetro no variaría, no experimentaría variaciones, a medida que se produce delta L, el Poisson así definido valdría 0. ¿Sí? El Poisson se define, el coeficiente de Poisson, nu, se define como el cociente entre las deformaciones transversales al ensayo uniaxial, en este caso la deformación en este sentido, y la deformación en el sentido Z, y la deformación normal
en el sentido I. ¿Sí? Acá tenemos, fíjense, perdón, epsilon I y epsilon ZZ. En un ensayo axial las dos son iguales y están relacionadas con la deformación que estamos calculando con esta expresión a través del coeficiente de Poisson. ¿Sí? Este negativo indica que si el componente se alarga en la dirección X, ¿sí? En la dirección Y y Z se contrae. Esto quiere decir que si yo alargo el componente solicitando una carga axial positiva, ¿sí? De tal manera que sigma XX sea positiva, las deformaciones van a ser negativas. Fíjense que no hay tensiones normales sigma I y sigma ZZ. ¿Sí? Por ejemplo, en un... Bueno, vamos a poner otro color, no se ve. ¿Sí? En este componente que se ve más fácil en la superficie, ¿sí? Yo tengo tensión normal sigma XX, pero no tengo en I y no tengo en Z, ¿sí? Porque no hay nada aplicado ahí. No hay con qué equilibrarlas, ¿sí? Lo único que me generan tensiones es Fx y las puedo calcular de esta manera, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que no hay tensiones, ¿sí? El sistema me dice, o el comportamiento del material me dice, que si yo alargo el componente en el sentido X debido a la aplicación de la carga Fx, por Poisson, por efecto Poisson, el diámetro va a disminuir, ¿sí? Si yo comprimo, voy a tener un delta L negativo, o sea, la barra se va a cortar, y el diámetro en ese caso se agrandaría, ¿sí? Bueno, recuerden que les dije que este valor, por ejemplo, es 0,3 para un acero, ¿sí? Por ahí andan los metales, por ejemplo, ¿sí? Por ahí un poquito menos. Y fíjense que en este caso, esto no está bien ahí. Esto no lo miren. Estoy escribiendo cualquier cosa. Voy a borrar esto. Bueno. Bien, ¿cómo deducimos la ley de Hooke generalizada? Para un caso no uniaxial, ¿sí? Vamos a usar superposición considerando tres, tomando o descomponiendo un sistema tridimensional, o sea, un estado tensional triaxial, sin tensiones de corte, solamente con tensiones normales. Recuerden que las componentes normales, ¿sí? Y las distorsiones, los alargamientos y las distorsiones, están desacoplados entre sí. Entonces yo puedo hacer superposición trabajando solamente con las tensiones y deformaciones normales. Saco esto, a ver si puedo pasar. Ahí está. ¿Cómo hacemos para llegar, sobre todo, a estas ecuaciones? ¿Sí? Vamos a tratar de llegar a una de ellas. Bueno, lo que hacemos es... Se me traba todo. Es tomar un ensayo, un estado triaxial. Fíjense que acá estoy considerando un caso general, sigma IJ, donde tengo sigma XX, sigma II y sigma ZZ. ¿Sí? Acá tengo un punto, porque ya hay una flecha que está saliendo. ¿Sí? Yo lo que hago es descomponer este estado triaxial en tres estados uniaxiales. ¿Sí? Tomo el sigma XX en un caso, el mismo cubito, es el mismo punto, el mismo cubito, pero lo descompongo en tres, en la sumatoria de tres, en el cual tomo la solicitación sigma XI, en otro la solicitación sigma II
y en el tercero la solicitación sigma ZZ. Y lo que hago es calcular cuál va a ser la deformación según el eje X, ¿sí? En este estado tensional sigma IJ tridimensional, como la suma de los epsilon XX, resultado de aplicar sigma XX en uno, sigma Y en el otro y sigma ZZ en el tercero, ¿sí? Como vimos, ¿sí? Estos son tres casos uniaxiales que podemos o que sabemos cómo plantear, ¿sí? Sabemos que en este caso vamos a tener un alargamiento según el eje X, acá vamos a tener un alargamiento según el eje Y, y acá un alargamiento según el eje Z. Pero por Poisson voy a tener, ¿sí?, en estos dos un acortamiento según X, que es respecto al cual voy a calcular la deformación, y acá un acortamiento según X también cuando aplico sigma ZZ. ¿Y cómo calculo las deformaciones en este caso? Fíjense que por la ley de Hooke, para un estado uniaxial, recuerden que lo estoy haciendo para el estado uniaxial, ¿sí? Entonces acá voy a tener, fíjense, si despejo de acá, que esto lo voy a poder calcular como sigma XX dividido E. ¿Sí? Directamente. Porque estoy aplicando, justo estoy calculando la deformación en el sentido donde tengo estas tensiones. Entonces yo acá puedo calcular este epsilon XX, ¿sí?, que coincide con este, como sigma XX sobre E. ¿Sí? Distinto es en estos dos, ¿por qué? Porque yo no puedo aplicar esto, porque esta expresión acá me daría, si aplico esta, lo que obtendría serían las epsilon II. ¿Sí? Si aplico sigma I, esta expresión me daría epsilon I sub I. II. O 2,2. Yo necesito la deformación en X. Pero yo sé que por Poisson esto es menos nu por epsilon II, que es donde tengo aplicada la tensión. ¿Sí? Y lo mismo acá, esto es menos nu por epsilon ZZ, que es donde tengo aplicado la tensión normal. ¿Sí? Bueno, esto es lo que puse acá. ¿Sí? Y fíjense que ahora sí yo puedo reemplazar epsilon y I por, utilizando esta expresión, por el término, en lugar de esto, yo puedo poner sigma II sobre E. ¿Sí? Para reemplazar esto. Y acá yo puedo reemplazar sigma ZZ sobre E. ¿Sí? Bueno, eso es lo que estoy haciendo acá. Perdón. ¿Sí? Lo que hice acá, si ustedes ven que sacando factor común E, están los tres términos, acá afuera, me queda sigma XX menos, acá saco factor común nu, o menos nu, y me queda sigma I, perdón, acá hay un error. Me lo comí. Lo había cambiado, no sé por qué. Ahí está. Queda la expresión de ley de Hooke, ¿sí? Saco factor común menos nu, me queda esto más esto. Fíjense que hemos deducido la expresión de la ley de Hooke para la deformación epsilon XX en función de las tensiones en un estado triaxial. ¿Sí? El caso más general. Recuerden que lo puedo hacer porque hay desacoplamiento con las distorsiones. Lo mismo puedo plantear esto para el eje Y y obtener epsilon II y para Z, ¿sí? Para obtener epsilon ZZ. Esto creo que lo tienen como ejercicio también. La idea es que lo repasen, lo razonen, ¿sí?, lo vuelvan a hacer
para fijar un poco el concepto. Bueno, y fíjense qué es lo que deberíamos obtener. Y obviamente esa parte, ¿sí? lo planteamos anteriormente. Recuerden usar, en lugar de este término, pueden usar 1 sobre 2G, ¿sí? Para plantear las distorsiones. Bueno, vamos a volver a ver acá un temita que tiene que ver con recordar que lo que estamos viendo, ¿sí? Cuando trabajamos con tensiones y deformaciones, es el estado tensional de un cubito diferencial, de un punto cualquiera, con esta hipótesis de que las tensiones se distribuyen uniformemente a lo largo de la sección, que la sección no varía y que el esfuerzo axial tampoco varía, ¿sí? Sección a sección tengo el mismo esfuerzo axial, esfuerzo interno axial que se transmite a lo largo de la barra y por lo tanto es constante, salvo que haya saltos, pero si es constante, cualquier punto que tome, ya sea a lo largo de la sección o a lo largo de la longitud de la barra, voy a tener el mismo estado tensional. ¿Y cuál es? ¿Sí? Habíamos visto, es un estado tensional que tiene estas tensiones sigma y j. Es lo único que hay. Por lo tanto, esto es sigma xx, perdón, en este sentido. Entonces, si nosotros graficamos el estado tensional en un círculo de Mohr, tenemos, fíjense que sigma xx, como no hay tensiones de corte en ese plano, termina siendo una tensión principal. ¿Sí? No hay tensiones de corte. Lo mismo en los otros dos, no hay tensiones de corte, pero las tensiones normales son 0, y por lo tanto acá tenemos, acá tenemos el punto que define el vector tensión en el plano X y en el plano Z, que son principales, son el 2 y el 3. ¿Sí? Esas son las... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Hay una cosa que no entiendo. En las anteriores ecuaciones, ¿consideraste a sigma I y a sigma ZZ? No, pero eso era un triaxial. Acá volvimos al ensayo uniaxial. Ah, eso suponiendo... Ah, bueno, está bien, no dice nada. Allá estábamos analizando qué pasa, cómo deduzco la ley de Hooke para un estado genérico, ¿sí? Para que vieran que haciendo superposición yo lo puedo razonar y deducirla en la expresión, ¿sí? Para que entiendan sobre todo cómo aporta cada una de las tensiones normales. Acá tengo solamente una y por lo tanto la 2 y la 3 es 0, ¿sí? Sigma xx y sigma y son 0. Bien, profe, ¿y te puedo hacer una consulta más? ¿Sí? Vale. Acá igual sigue valiendo, o sea, cuando es un axial sigue valiendo eso de que la deformación las deformaciones en los otros planos, en el Y y en el Z, es igual a menos la constante de Poisson por EXX. Sí. Y que que existan esas deformaciones no implicaría que existan sigma I y sigma ZZ. No. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso es una consecuencia, es dato del problema. Acá no hagan la vuelta, ¿sí? No fuercen la vuelta, acá el dato es el estado tensional. ¿Sí? Como vamos a ver, si ustedes no tienen solicitaciones, no tienen deformaciones en ese sentido. Solamente si por Poisson se generan debido a un determinado esfuerzo. Obviamente la superposición te va a definir si hay otra solicitación en otro plano, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo aparte de fx, tengo fi, o otra cosa que me genera tensiones sigma ii, eso también por Poisson me va a generar un epsilon xx, ¿sí? Pero volvemos a la expresión que obtuvimos.